93.0. Mediodías en la Onda, con Jorge Plaza. Estás escuchando el grupo de emisoras AMSC, Asociación de Medios y Servicios Culturales en Radio y Televisión Local. Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú. Comienza el día con buen humor y la mejor información. Actualidad, noticias, análisis, todo lo que buscas en Medios Días con Jorge Plaza. De lunes a viernes sintonízanos en Madrid, como siempre, en la 93.0 FM. Y ahora, también en Barcelona en la 95.8, Sevilla en la 100.1, Albacete en la 99.3, Córdoba en la 94.4 y Benidorm en la 104.1 de tu frecuencia modulada. Despertar puede ser duro. Mejor hacerlo de buen humor y enterarte de todo. Todas las mañanas de lunes a viernes, Medios Días con Jorge Plaza. Te esperamos en antena. Jorge Plaza, Medios Días en la Onda. Señores y señoras, saben ustedes que hoy está con nosotros Victoria Moreno, Vicky Moreno, en la sección de las efemérides. Victoria Moreno, Vicky Moreno, donde recordamos acontecimientos importantes que tuvieron lugar hace muchísimos años y los recordamos en estos días. ¿Por qué? Porque se cumplen pues un montón de años de esa celebración, lo que se suele decir de toda la vida, las efemérides, con nuestra profesora de confianza, que, si usted me permite, desde el día del apagón tengo aquí un reclinatorio reformado y me voy a poner de rodillas. Querida Victoria Moreno, ¿cómo está usted? Bienvenida. ¿Qué tal? Echándote mucho de menos. Perdón por tenerte 20 minutos esperando. Tranquilo. Eran 14, pero con los indicativos 20. Perdón por hacerte... No pasa nada. Aquí la hemos surtido bien de todo lo que se puede surtir en una emisora de radio. Tan a gustito que estoy. Y yo sufriendo, digo, me está Vicky Moreno esperándome. Aquí está Vicky Moreno esperando. Perdóname. Lo malo fue la semana pasada, que con eso las consecuencias del apagón no pudimos hacerlo. Uf, madre mía. Bueno, cualquiera que nos oiga dice, con las consecuencias no pudimos hacerlo, lo hacemos cuando... Ay, estos son tus pies. Mira, te beso los pies. Qué zapatos tan bonitos. Perdón por estos 20 minutos. No, hombre, no pasa nada. Qué zapatos tan bonitos. Oye, a ver que me levante. No tengo yo la espalda. Bueno, pues en este día, amigos oyentes, después del apagón impresionante, que yo no sé si Victoria tiene alguna noticia más de última hora, pero de momento la última noticia es que no se sabe nada. Creo que seguimos igual. Seguimos sin saber nada. Bueno, seguimos sin saber. Mientras que no se repita. Por cierto, en el kit de supervivencia, aparte de la famosa radio a pilas, hay que añadir dinero. Eso, dinero en efectivo, muy importante. Dinero en efectivo, pero no 100 euros, no. Muchos billetes de 5 euros y muchas monedas. Eso, pequeñito. Que eso no lo sabíamos en el kit. Sí, eso en el kit y no nos lo dijeron. Claro, lo hemos visto por y era muy importante, sí. Dinero en efectivo, bajo, o sea, billetes. Y a los amigos que tengan un comercio, la carta de precios impresa, que a mí me pasó en algún comercio, que fuimos y claro, y no sabían cuánto costaba el producto, y o se fiaban de nosotros y lo sabíamos, o no nos podían cobrar aunque lleváramos el dinero en efectivo, porque la carta la tenían en el ordenador y claro, no funcionaba. Así que una cartita de precios impresa, señores comerciantes. Donde estén los comercios de antes, que con lata de melocotón y te ponía 150 pesetas, con una especie de pegatina, ¿te acuerdas? Uy, una pegatina. Yo me acuerdo de hasta de un trozo del papel de estraza aquel debajo de la última lata en la balda que lo ponía.
Pues ahí con un boli. Habrá que volver a eso y las calculadoras a pilas, ¿sabes? Nada, sumar a mano. Sumar a mano. Sumar a mano, que es muy bueno para mantener la actividad cerebral. Claro, sumar a mano, claro. Fíjate, yo sumo siempre, aunque hoy día ya te dicen... Pues suma y multiplica y resta de cabeza, que dicen. Sí, pero hay tantas cosas que tú ves ahora en Facebook, 2 más 2, y dice la gente 4, pues no son 4, son 5, ¿por qué? Y te lo explican y te lo crees, y de verdad que te lo crees, dices, toda la vida 2 y 2 son 4, pues no son 5, y te explican el por qué. Pues para que veas que no puedes creer nada de lo que veas. Lo ponen al cuadrado, le hacen negativo, dan la y al final son 5. O sea, oye. Bueno, pero hoy estamos aquí, amigos oyentes, para recordar algo que ocurrió un día 8 de mayo. Pero 8 de mayo no piense usted que fue del año pasado. Un 8 de mayo de 1561. ¿Qué ocurrió un 8 de mayo, querida maestra, profesora de cabecera en la radio en España, Victoria Moreno, un 8 de mayo de 1561? ¿Qué pasó? Pues mira que el que entonces era rey de España, Felipe II, hizo pública, materializó su decisión de llevar la corte española a Madrid. El jueves 8 de mayo. 464 años. Exacto, Capicúa. Es verdad, 464 años se Eso cumplen es. Desde que Felipe II decidió que Madrid era la sede de la corte. Y como Madrid fue la sede de la corte, vamos a comenzar con una musiquilla, con una sintonía que estoy seguro que usted conoce muy bien, y si no va a conocer, porque el próximo ¿Quién no día, la conoce? Porque el próximo día 15 de este mes se celebra. Ya vamos ambientando también. Vamos ambientando un poco. Sí, señores, es un chotis de Madrid con Z. Cuando llegues a Madrid, chulona mía. ¿Por qué comenzamos con esta canción, querida Pues Victoria? fíjate, la canta en 1000 versiones, claro, de este chotis. Hemos traído la de Plácido Domingo, pues tenor madrileño, ¿no? Pero fíjate, yo creo que muchos de nuestros amigos lo sabrán. Esta canción, que es en la que uno piensa cuando piensa en Madrid, este chotis, lo escribió un mexicano, Agustín Lara, en 1948, cuando todavía no había estado nunca en Madrid. Él todo lo que sabía y lo que describe lo hace por referencias, porque cuando compuso Madrid, 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 Agustín Lara no había venido todavía. Cuando vino luego, 2 años después, claro, aquí le recibieron como a un héroe, porque la canción enseguida se hizo muy popular. O sea que Agustín Lara creó esta canción. Sí, claro. Sin conocer Madrid. El grandísimo Agustín Lara. Bueno, como sabes que de todo se saca polémica, en los últimos años ha circulado por ahí, hay incluso algún libro, que dice que era un compositor español, que era había sido miembro de la banda municipal y que estaba exiliado después de la guerra en México, el que escribió la canción para dedicársela a Madrid y a su mujer, y que para sobrevivir se la vendió a Agustín Lara. Pero esto es una cosa que circula en los últimos años que no se ha podido demostrar. Desde luego todas las atribuciones son para el grandísimo Agustín Lara. Madrid, ¿usted es de los de Madrid con Z o los de Madrid? Madrid con I. Con I. ¿De dónde eres? De Madrid. De Madrid. De Madrid. Y luego de Madrid. Pues con este bello chotis celebramos que este jueves se cumplen 464 años de que Madrid sea la capital de España. 464 años ya, ¿no? Sí, que Madrid es la capital. Pero no. Fíjate que yo he dicho todo el rato 464 años de que la corte se instala en Madrid. Y ya sabemos que donde estaba el rey y su corte está el centro del poder. O sea, Madrid, de hecho, ejercía como capital del imperio y de la monarquía, pero no le habían nombrado capital. Eso tuvo que esperar muchos años. Y además ni siquiera lo tuvo para siempre, Felipe III, el hijo del segundo, en 1601, manipulado por el duque de Lerma, que quería hacer unos negocietes, trasladó la corte a Valladolid durante 5 años. Pero bueno, después de aquello volvieron a Madrid, el duque de Lerma volvió a hacer caja y Madrid es sede permanente de la corte desde 1606. Ahora, capital,
no lo ha sido hasta 1931, cuando la Segunda República en su Constitución lo puso así. Nuestra Constitución actual, la del 78, también lo pone. Madrid es la capital de España. Pero hasta 1931 no lo puso así ningún papel oficial. Y bueno, pues ahora sí, ahora no solo lo pone la Constitución, sino que además tenemos una ley de capitalidad y régimen especial desde el año 2006. A ver, para que yo me vaya enterando, hasta entonces, hasta 1931... Madrid era un pueblo, un poblachón manchego, ¿no? Bueno, no tanto. Eso lo decían un poco mesoneros romanos y los ilustrados, pero cuando se trae la corte a Madrid, Madrid era una de las 10 ciudades españolas más grandes, de las pocas que tenían más de 30.000 habitantes. A ver, Sevilla, Granada, Toledo eran más grandes, pero en Madrid se habían celebrado cortes ya en 9 ocasiones, cortes de Castilla, y recibía muchas veces la visita del rey de la corte porque tenía el Alcázar, que era una fortaleza imponente, una de las más grandes del patrimonio real y en la que pasaban muchas temporadas. Estoy pensando que también el Escorial está cerca, el Escorial, San Lorenzo del Escorial. Sí, claro. No sabemos si esta decisión de Felipe II, que recordamos hoy, tuvo algo que ver. Felipe II, tú sabes que su gran obra fue el Escorial, él eligió personalmente el lugar, dirigió muy personalísimamente las obras del monasterio, quién debía decorarlo, pero cuando en 1561, en la efeméride que recordamos hoy, las obras ni habían empezado, así que no sabemos si Felipe II ya tenía visto el sitio y en su decisión de venir a Madrid influyó eso, o si fue al revés, o si ya estando la capital en Madrid, él conoció más los alrededores y localizó ese paraje en el que levantar su monasterio. Entonces, realmente, Victoria, ¿cuáles fueron los motivos que llevan a Felipe II elegir a Madrid y, por ejemplo, no a Barcelona y sí a Madrid? Pues lo de Barcelona se ha discutido mucho, porque luego hablaremos de cuál era la ventaja que tenía Barcelona sobre Madrid. Pero bueno, pues para elegir Madrid, vamos a ver, lo de estar en el centro del Reino de Castilla y de la península, está claro que fue un motivo, aunque entonces no tenía los caminos reales ni nada, claro, eso se hizo después. Influyó bastante, por lo visto, el Alcázar que ya hemos dicho y la Casa de Campo y el Monte del Pardo, que eran 2 territorios que pertenecían a la Casa Real. Bueno, la Casa de Campo se la habían confiscado a los comuneros cuando la Revolución de los Comuneros, y eran 2 lugares en los que la familia real gustaba mucho de cazar. Entonces venían mucho a cazar, tanto a la Casa de Campo como al Monte del Pardo. Luego había una cosa que ahora nos parece por demás, pero que entonces era muy importante, y es que Madrid tenía mucha agua y agua de buena calidad. Decimos el Manzanares, bueno, pero es que además del Manzanares había otros arroyos, el Abroñigal, había manantiales, como el de la Fuente del Berro y algunos otros, y dicen que esa calidad del agua le gustaba mucho a la que entonces era mujer de Felipe II, que es que era ya la tercera, Isabel de Valois, y que eso pudo influir también, esa preferencia de su mujer y esa calidad del agua. Ahora, personalmente yo creo que el motivo era más importante, y es que aquí en Madrid la Iglesia, el poder eclesiástico, no tenía implantación. Madrid pertenecía al Obispado de Toledo y aquí no había obispo ni mucha jerarquía. Y tampoco había grandes aristócratas con terrenos y territorios en Madrid. Los más cercanos eran los Mendoza en Guadalajara, los de Manzanares el Real. Y entonces eso le dio mucha ventaja con respecto a Toledo, que era la sede de la corte hasta ese momento, y donde sí que tanto el arzobispo como los nobles pintaban mucho y mandaban mucho. Viniendo a Madrid, Felipe II se libraba de esa influencia tan cerca en el cogote. La anterior sede de la corte era Toledo. Claro. Que, por cierto, en el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, gastaron una broma los amigos de Toledo diciendo que querían volver a ser la capital. Pues hacen muy bien, qué demonios. Es broma. No, pero uno se lo creyó, uno decía... Seguro. Sí. La antigua corte era Toledo, recuerden ustedes. Claro, Toledo llevaba siendo un importantísimo centro administrativo y comercial
pues desde el siglo II a.C., ya con los romanos. Fue la capital de España en la época visigoda y se convirtió en el centro político, religioso y cultural de la península durante siglos. Para colmo, por si no tenía bastante con esa historia, a principios del siglo XVI, el emperador Carlos pues mostró mucho gusto por la ciudad. Entonces, la capital o la sede oficial de la corte era Valladolid, pero él pasaba muchísimas temporadas en Toledo y le dio mucha importancia. Fomentó el comercio, fomentó la artesanía, especialmente la textil, favoreció la convivencia entre las tres culturas, cristiana, judía y musulmana, impulsó la Escuela de Traductores de Toledo, que ya existía hacía años, se apoyó el mecenazgo de los artistas, por eso el Greco fue a Toledo a pintar, porque lo favoreció el emperador, y bueno, era una ciudad muy importante y con mucho prestigio para albergar la corte. Pero con tanto prestigio, entonces, ¿por qué Toledo dejó de ser la capital? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que Felipe II, lo que decíamos antes, que Felipe II quería una capital donde lo realmente importante fuera él, fuera no tanto la iglesia, que tenía un enorme poder en Toledo, no tanto esa nobleza que estaba acostumbrada a influir de manera decisiva en la corte, sino que el Estado realmente fuera Felipe II y que las decisiones las tomara él. Así que eso fue lo que le llevó a tomar la decisión, buscar un lugar céntrico, bien ubicado, donde ya tenía el palacio hecho y el territorio de caza, y decidió trasladarse a Madrid. Aunque de todas maneras, ni Madrid ni Toledo tenían un requisito muy importante que tenían todas las capitales europeas en ese siglo. ¿Qué requisito? Pues el que sí tenía Barcelona, que hemos dicho antes, que es el de un puerto. Ah, amiga mía. Claro, un puerto al mar, como tenía Lisboa, o un puerto fluvial, en un río navegable, como tenían París, con el Sena, o Londres con el río Támesis, o estar cerquita al menos de un puerto, como le pasaba a Roma, con el puerto de Ostia en el Mediterráneo. Al fin y al cabo, el transporte fluvial era el más importante en esa época, el transporte por barco, ¿no? Y entonces, bueno, no había más que eso y las carretas. Así que era un hándicap importante. En España teníamos dos grandes puertos, el de Barcelona con el Mediterráneo, el de Sevilla, que era un puerto fluvial a orillas del Guadalquivir, donde llegaba todo el tráfico de América, pero Felipe II decidió prescindir de eso. Fíjate que hay un chascarrillo que circula por ahí, que dicen que Carlos V le dijo a su hijo, entre comillas: si quieres conservar tu reino, deja la corte en Toledo; si quieres aumentarlos, llévala a Lisboa; y si quieres perderlos, trasládala a Madrid. La frase es muy contundente, pero es rigurosamente falsa, porque Carlos murió antes de que Lisboa formara parte de la monarquía española, o sea que no la pudo decir, no pudo hacer ese chascarrillo. Lo negamos. Lo negamos. Nada. Queda bonito. Queda muy bonito. Y uno se pone a hacer historia ficción y piensa las ventajas de que Lisboa hubiera sido la capital de esa península ibérica unida, y dices, pues a lo mejor seguíamos siendo península ibérica unida, pero no lo dijo y no pudo ser. Madrid, 464 años, que hace que este próximo jueves que el rey Felipe II hace pública su decisión de trasladar la corte española. Hace pública, que no fue capital hasta 1931. Eso es. Como nos ha dicho Victoria Moreno. Madrid era de una forma y después, con la llegada de la corte, imagino que se transformó completamente. Hombre, claro, todos los nobles querían tener aquí su palacete, así que inmediatamente vinieron buscando la cercanía de la corte, se concentraron en los alrededores del Alcázar, que estaba donde ahora está el Palacio Real, y también alrededor del Retiro, que era otra finca de recreo. Los consejos había que acomodarlos, entonces empezaron a construirse edificios pues para entidades públicas, por ejemplo el Palacio de Santa Cruz, que es ahora la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues se construyó para ser la sede de los alcaldes, del Consejo de Alcaldes, y la cárcel de la Corte. En fin, había que improvisar. Y había una cuestión para quien no había conseguido hacerse su casa, que era la regalía de aposento.
¿Qué es eso? 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 Pues un impuesto. ¿Qué va a ser? Un impuesto de la Corona de Castilla, ya existía en la Edad Media y obligaba a ceder la mitad de la propia vivienda a funcionarios del rey, de la corte, para que pudieran alojarse temporalmente. Cuando la corte iba de un sitio a otro, pues era una molestia, pero bueno, se podía soportar. Pero claro, cuando ya se quedaron fijos en Madrid, eso de que la mitad de tu casa te la ocuparan ahí unos señores porque era escribano del rey o contador de no sé qué o funcionario, pues se convirtió en una carga muy gravosa. Y entonces aquí desarrollamos la picaresca, que fue construir, esos nobles que venían, construyeron casas que se decían de difícil partición y se llamaron también casas de malicia. Casas de malicia. Casas de malicia. De señoritas. Que... No, bueno, casa de no malicia. va por ahí. Casas de engaño, pero no de ese tipo de engaño ni de... No. Mi mente... No, tu mente va a lo que va, no. Va casas de malicia, pues lo primero que me ha venido a la mente pues no. Casa de... Era de malicia porque esa obligación que yo digo de dejar en la mitad de tu casa a funcionarios de la Casa Real o de la Corte, pues tenía una serie de requisitos. Por ejemplo, la casa tenía que tener más de 2 plantas y tenía que poder dividirse con comodidad. Una cosa era dejarle mitad de la casa y otra convivir. No, que ellos pudieran hacer su vida y tú la tuya. Y entonces, ¿qué ocurrió? Como decían que tenía que tener más de 2 plantas, pues lo que hicieron fue hacer casas que aparentaban tener 2 plantas, pero que en realidad, si entrabas por dentro, tenían más. Anda, por eso algunas casas del centro de Madrid, joder, el palacio no sé qué feo, qué paredón ahí, casi no hay ventanas, pero si la ves por dentro desde el patio sí las tiene. Lo que se quería era que cuando se inspeccionaban las casas pareciera que no podían, que no cumplían el requisito y que no podían prestar ese alojamiento a los funcionarios. Y aún podemos ver casas de este tipo en el barrio de las Letras, en la calle Segovia, en la Latina, pues eso, agudizando el ingenio para no tener inquilinos ahí indeseados. Pero algún inconveniente tenía que tener, ¿no? Claro, pero bueno, pero vamos a repartir el inconveniente. Que la ciudad fuera más cara, que eso fue así, ¿no? Hubo inmediatamente un encarecimiento de todo, pues eso lo seguimos padeciendo, ¿verdad? Porque sigue siendo más cara que otras ciudades españolas vivir aquí. Pero bueno, también hubo ventajas, ¿eh? Madrid se convirtió en el centro de los reales sitios. Los reyes, no solo Felipe II, el tercero, el cuarto y los Borbones, se dedicaron a construir en su entorno palacios para pasar las temporadas. La primavera en Aranjuez, el verano en La Granja, el otoño en el Escorial, el invierno en el Pardo. Algunos de esos sitios reales, que estaban entonces situados en las afueras, hoy son el centro y son nuestras grandes zonas verdes. El Retiro, la Casa de Campo, que ya hemos citado, otros se han convertido en dotaciones, por ejemplo la Moncloa o la Florida, ¿no? Y bueno, además la afición por el arte que tenían los reyes de la Casa de Habsburgo, pues hizo que también Madrid recibiera a los artistas, sobre todo a los pintores de toda Europa. Del mecenazgo en la corte, aquí vinieron todos porque nuestros reyes les llamaban, ¿no? Y les compraban su obra. Y de eso, además, desde el siglo XVIII hemos tenido las principales instituciones culturales, las academias, el Museo del Prado, el Arqueológico, la Biblioteca Nacional, bueno, hasta tener esa maravilla que es el eje Prado-Recoletos, que es referente y cultural, declarado Patrimonio Histórico y Artístico de la Humanidad por la UNESCO, como bien sabes, y que bueno, es un orgullo para todos, ¿no? Esto se lo contamos, si usted se acaba de incorporar, dirá, ¿y por qué no cuentan esto? Pues porque el 8 de mayo de 1561, el 8 de mayo, el rey Felipe II hace pública su decisión de trasladar la corte española a Madrid. 464 años de la decisión, porque luego en 1931 fue capital de verdad. Eso es. Y al igual que hemos comenzado con este chotis de Agustín Lara, con la voz de Plácido Domingo, ¿con qué música nos vamos a despedir hoy?
Pues mira, yo creo que con otra, que es otro himno madrileño más reciente, ¿no? Y es la de Pongamos que hablo de Madrid, que es una canción de Joaquín Sabina, la letra es de Joaquín Sabina, la música de Antonio Sánchez, que era un músico que entonces trabajaba con él, que luego le vimos en el grupo aquel de Académica Palanca. Y bueno, hay muchísimas versiones, ¿no? La versionó el primero Antonio Flores, su hermana, Revolver, Enrique Morente. En la pandemia el Ayuntamiento de Madrid hizo una versión coral con David Summer, con Tenorio, con Marta Sánchez, con todo el mundo. Pero yo traigo una que a mí me gusta mucho y que da mucha marcha, que es la de Los Porretas, que es el grupo calimochero por excelencia y que la grabó en el año 2000. Y recuerden, porretas. No Porretas. Es que, los porretas como los de la saga. Los porretas, pero que no es que cantaran desnudos, es que No. es que el nombre, o sea, no es que cantaran en porretas, es los porretas. Claro. El Instagram de Vicky Moreno es @Vicky Morenos. Ahora sí, @Vicky Morenos, con Q de quiniela que nunca toca, de querer que es gratis, y acabado en S como si fueran muchas. Y de 15, que son los años que aparentamos tú y yo. 15, y la canción del dúo dinámico, 15 años tiene mi Bien. amor. Vicky Morenos, con ese es el Instagram, @Vicky Morenos, que les recomiendo que ustedes lo vean porque eso es un pozo de sabiduría. Nos nutrimos todos de la sabiduría de nuestra profesora de cabecera, de Victoria Moreno, a la cual le vuelvo a bajar aquí el reclinatorio y le voy a dar Levanta, por Dios. un beso en los pies. No. Porque lo he tenido esperando 20 minutos No pasa nada. con 15 segundos. Gracias, Vicky. A ti, Jorge, Adiós, siempre, y a nuestros adiós. amigos. Un beso de colores. Un besito. Adiós, adiós. La vida es un metro punto de partida. Hay una jeringuilla en el lavabo. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, no me despiertes, déjame dormir. Aquí he vivido, aquí quiero quedarme. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid. De Madrid. De Madrid. De Madrid. Escucha la 93. Sintonízanos en Madrid en el 93.0 FM y en Gran Vía Radio Barcelona en el 95.8 FM.